temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. La predicación de hoy se llama SOS, Salmo, dice, de oración y súplica, y habla del Salmo 63. SOS, hermano, es un símbolo de ayuda, es una ayuda de auxilio, es una señal de socorro, de auxilio universal, y se utiliza para pedir ayuda inmediata en situaciones de peligro grave. Y la utilizan los barcos, los aviones, todo vehículo o persona que necesite ayuda. Y consiste en 3 sonidos cortos, 3 sonidos o destellos cortos, 3 sonidos o destellos largos y 3 sonidos o destellos cortos. O sea que en total son 9, se puede decir, señales o sonidos. Y estos juntos hacen una señal SOS, que es una señal de auxilio. Sí, no sé si usted ha visto en alguna ocasión, en alguna película, que están con una lámpara y están pidiendo auxilio y hacen 3 destellos cortos y luego 3 destellos largos y luego 3 destellos cortos. Eso significa SOS, auxilio. Y no significa nada, no es un acrónimo que diga... que quiera decir alguna palabra en sí, sino que se usa como una clave. Ahora ya en los celulares trae una parte que dice SOS también. Hay algunos teléfonos que dice SOS, que significa ayuda, y pues es para alertar, para pedir ayuda cuando tienes algún peligro o estás en medio de alguna situación difícil. En la Biblia, hermano, encontramos varios pasajes solicitando ayuda al Señor. Y hoy vamos a ver uno, que es en el Salmo 63, que es como una señal de SOS hacia Dios. Y algunos dicen que este salmo lo escribió David cuando huía de Saúl. Porque recuerden que David fue perseguido también en el desierto, huyó hacia el desierto cuando Saúl lo quería matar. Pero la segunda vez que David huyó también fue cuando su hijo Absalón quería tomar el reino. Y yo me inclino más por esta segunda opción, porque en el versículo 11 de este salmo dice: pero el rey se regocijará en Dios. David jamás se había autoproclamado rey mientras Saúl estaba vivo. En todo el tiempo que Saúl estuvo vivo, jamás David se proclamó rey. Siempre le dio su lugar a Saúl y siempre lo respetó. Pero ahora se está autoproclamando rey, dice, pero el rey se regocija en Dios. O sea, está hablando de él mismo. Quiere decir que entonces él ya era rey y que Absalón lo perseguía para matarlo. Pero en este salmo escrito por David, hermano, podemos ver un cambio en la vida de David. El rey David vivía en un palacio. Vivía con autoridad, vivía gobernando en una posición de rey, con sus comodidades, lujos, con gente que le servía.
gobernando al pueblo de Israel. Pero en este salmo vemos otra etapa en la que entró el rey David. Es una etapa donde tuvo que huir rápidamente del palacio, tuvo que abandonar todo, donde tomó rápidamente lo que había y huyó hacia el desierto. Sí, dejando el palacio, dejando el arca del pacto de Dios. Bueno, de hecho sí se la llevaron, pero él pidió que la regresaran, donde adoraban a Dios, y todo por una traición. Todo fue por un repentino cambio, algo que no se imaginaba que fuese a pasar, pero de repente ocurrió. Su hijo Absalón pretendía robar el corazón de todo Israel. Por 4 años estuvo así, porque él quería el reino de David. Entonces trazó un plan que quería arrebatarle el reino, y lo que hizo en esta estrategia fue lo siguiente: se puso en la entrada de Jerusalén, y toda la persona que entraba los saludaba y los abrazaba de beso. ¿Sí? Cuando el hijo del rey llega, los abraza y los besa, ellos decían: oye, qué noble, qué humilde es Absalón, porque nos abraza, nos saluda de beso, el hijo del rey, alguien importante. Y él les decía que él sería un mejor juez en Israel, y que él les daría juicios justos, y que les daría mejores negocios y les daría un mejor reino si lo proclamaban rey. O sea que él estaba aprovechando su posición ahí para ganarse el corazón del pueblo de Israel y quitarle el reino a David. Después de 4 años, un día se presenta ante su papá, el rey David, y le dice: ¿sabes qué, papá? Dame permiso de ir a Hebrón. Voy a ofrecer un culto a Dios, voy a ofrecer una acción de gracias por una promesa que le había hecho, y pues quiero que me des la oportunidad de ir. Pero esto no era verdad. Absalón lo que tramaba era ir a Hebrón y juntar a todo el pueblo que había obtenido gracia delante de él para venir a pelear en contra de David y arrebatarle el reino. Cuando todos estaban reunidos en Hebrón, que por cierto, Hebrón significa alianza o comunión de Dios con su pueblo, o sea, era un lugar especial, porque ahí David había sido coronado rey en ese lugar también. Y Absalón dijo: yo quiero lo mismo, yo quiero ser coronado de rey como mi padre. Y Hebrón significaba algo especial para el pueblo. Por eso lo hizo a propósito y fueron a Hebrón. Cuando estaban reunidos en Hebrón, toda la gente que seguía a Absalón se prepararon para entrar en batalla con Jerusalén, con el reino de David. Pero para eso llegó un mensajero, de esos mensajeros fieles que todavía tenía David, y le dijo: David, vienen contra ti, viene Absalón tu hijo, viene a arrebatarte el reino con todo un ejército. David rápido se levantó, tomó lo que pudo, los hombres que lo acompañaban fieles lo acompañaron y salieron huyendo rápidamente, porque ya venía Absalón con su ejército para tomar el reino, y huyeron hacia el desierto. Fue un cambio repentino, un cambio brusco. La Biblia dice, este pasaje está en 2 de Samuel capítulo 15. La Biblia nos dice que todo mundo lloraba amargamente. Todo mundo lloraba amargamente porque no podían creer lo que había sucedido. El hijo del rey se había levantado contra su padre y todo mundo estaba en profunda tristeza. Para David y las personas que lo acompañaban huyendo hacia el desierto, era evidente que la vida de ellos había cambiado. Ya no iba a ser lo mismo, ya no estaban en el palacio, todo cambiaría. Estaban entrando a una etapa inusual, estaban entrando a un cambio radical, a una nueva realidad en su vida. ¿Cuántas cosas no nos suceden a nosotros en nuestra vida que son cosas inesperadas? Cosas que no pensamos que fueran a pasar y suceden. Enfermedades que llegan, problemas que nos llegan, problemas familiares, problemas económicos,
situaciones que cambian nuestra vida y ya no es igual después de eso. Cosas que nos hacen, que alteran nuestra rutina diaria. Cosas que obligan a las personas a realizar cambios drásticos porque ya no va a ser lo mismo. Y que nos afectan en menor o en mayor grado en nuestra vida. Yo creo que a todos nos han pasado esas cosas. A todos. Y nos seguirán pasando porque somos humanos, porque vivimos en la tierra. David, hermano, tuvo que mudarse del palacio al desierto. Un lugar solitario, seco, aunque tenía algo ya de experiencia porque Saúl ya lo había querido matar anteriormente, ahora era diferente para David. Porque quien lo buscaba no era un enemigo desconocido, era su propio hijo, quien lo quería matar. Por eso David ahora, nos dice la Biblia, que caminaba descalzo en el desierto y llorando, muy triste. Y en medio de esa tristeza, de ese dolor, de ese llanto, comenzó a escribir el Salmo 63. Cuando pasamos, hermano, por este tipo de situaciones en nuestra vida, en donde no sabemos qué hacer, en donde el cambio es inminente, en donde el cambio va a llegar y vas a tener que hacer ajustes, vas a tener que hacer algo diferente porque llegó algo que no esperabas. En donde tenemos que salir apresurados de Jerusalén para ir al desierto, porque el enemigo ya viene o porque la situación ya nos llegó, la mala situación. Hay que hacer cambios inesperados. David nos enseña, hermano, que buscar a Dios es lo mejor en estos tiempos. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, buscar a Dios es lo mejor. Amén. No podemos ignorar lo que David nos enseña en este Salmo 63. Al buscar a Dios suceden cosas, hermano, maravillosas en la vida de los hombres que pasan por tristezas, situaciones difíciles, cambios. Tal vez a lo mejor ya no va a ser lo mismo para ti vivir como vivías antes. Decías, es que antes yo tenía fuerza, tenía energía, pero ahora ya me duele todo. O ya me duele una rodilla, me duele un brazo, me duele la cabeza, o tengo una enfermedad que ya no me deja hacer las cosas como antes hacía. O tengo un problema financiero que estoy atravesando y no es lo mismo para mí. O tengo un problema familiar en el que siento presión, siento vergüenza, pero tengo que salir adelante. David pasaba por una situación difícil. Hermanos, vamos a aprender hoy lo que David nos enseña. Cuando pasan esas situaciones y buscamos a Dios, ¿qué cosas produce el buscar a Dios en medio de los problemas? Es como una llamada SOS al cielo, una llamada SOS a Dios. Señor, ayúdame, te necesito. Y el primer punto que vamos a ver hoy es un anhelo por Dios. En el Salmo 63:1 nos dice el primer versículo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dios mío, Dios mío eres tú. No solo es una repetición que diga David, Dios mío eres tú, lo repitió 2 veces, sino que en tiempos, hermanos, de tanta idolatría, en tiempos de tantos dioses falsos, David está afirmando que Jehová es su único Dios, el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, y no hay más. En medio del dolor y de la aflicción y de la preocupación que estaba pasando David, siempre, hermano, será bueno decir, Dios, Dios mío eres tú.
Cuando usted está en medio de la situación difícil, diga lo mismo, hermano. Dígale, Dios, Dios mío eres tú. Si está pasando por un dolor, por una dificultad, diga lo mismo, Dios, Dios mío eres tú. Porque fíjese, los que están alejados de Dios, cuando tienen problemas y dificultades, ¿sabe qué hacen? Maldicen. Y ya no quieren, menos quieren buscar a Dios. Se entristecen, inclusive hasta le llegan a reclamar a Dios a pesar de que no le buscan. La gente que está alejada de Dios. Pero en cambio los verdaderos cristianos, ¿qué cree usted que hacen? Se acercan más a Dios. Buscan más a Dios en medio de las dificultades. Y esa palabra que menciona David, anhelo, lo anhelan más a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano, en medio de nuestros problemas y nuestras situaciones difíciles. Y luego dice aquí, de madrugada te buscaré. No solamente habla de buscar a Dios temprano, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando todo está quieto, cuando todo está en silencio. Ciertamente es lo ideal buscar a Dios temprano. Lo primero que todo antes de comenzar el día es buscar a Dios. Así lo hacía el rey David. Pero también habla, hermano, cuando dice de madrugada te buscaré, es buscar a Dios, pero de todo nuestro corazón, con sinceridad, sin interés, con todo nuestro anhelo, con todo nuestro deseo de encontrarlo. Eso es buscar a Dios de madrugada. Recuerdo cuando estuve estudiando en la escuela bíblica, estuve un tiempo en la escuela bíblica estudiando, entrando hicimos un horario de buscar a Dios y todos quedamos que a las 3 de la mañana íbamos a ir a orar a los campos de la escuela bíblica. Estaba libre, estaban los campos abiertos, tenía mucho espacio, había hierba, había césped, ahí se podía usted hincar muy a gusto y orar a las 3 de la mañana enfrente de las estrellas, levantando sus manos y sin ningún problema y ninguna preocupación de que le pasara algo. Porque era un pueblo pequeño donde estaba la escuela. Y estuvimos así un tiempo, hermano, a las 3 de la mañana. Decía yo, ay, apenas me acabo de dormir, ya son las 3. Y inclusive llegó tiempos, hermano, que iba con toda la cobija. Me iba hasta los campos a orar. Pasábamos como unas 3, 4 cuadras, no me acuerdo, eran varias. Llegábamos a los campos, de ahí tapado con la cobija. Yo creo que pensaban que éramos brujos en la noche porque pasábamos todos tapados así a las 3 de la mañana. Pues sí se asusta uno, ¿verdad? Pero realmente íbamos a orar, a buscar al Señor. Pero a medida que avanzaban las clases y el tiempo, nos dimos cuenta que era muy agotador estar orando de 3 a 4 de la mañana todos los días. Porque luego llegábamos a dormir, nos quedábamos dormidos batallábamos, pero a las 6 nos teníamos que levantar. Y te levantabas y te sentías muy cansado. Aparte, los horarios de ahí son de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y todo el tiempo tienes cosas que hacer. Y a veces hay tareas que te quedabas de 10 a 12 haciéndolas en un cuarto que nos permitían hacerlas. Entonces comenzamos todos como que a flaquear, a ir a las 3 de la mañana. Y lo que hicimos fue que cambiamos 2 horarios. Algunos se levantaban a las 5, cambiamos todo. Unos a las 5, de 5 a 6, se ponían a orar. Otros después de las clases, un tiempo tomaban. Otros por la tarde, después de los trabajos, pues hay que hacer trabajos ahí. Otros por la noche. Total que nos dividimos, hermano, ya no éramos el mismo grupo de las 3 de la mañana. Fue muy bonito ese tiempo, aprendimos cosas, pero era muy agotador, muy cansado, porque teníamos actividades todo el día. Y el asunto, hermano, es que busquemos a Dios mientras pueda ser allá. Yo no sé usted qué horario tome, pero busque a Dios mientras Él pueda ser hallado ahorita. No sé si es en la mañana, si es en la mediodía, en la tarde o en la noche, pero busque a Dios. No deje de buscar a Dios. Lo ideal es en la mañana, antes que inicie todo sus operaciones, sus cosas que hace. Pero a veces muy apenas se levanta uno para irse a trabajar y
se le olvidan cosas que hacer en la casa y buscar a Dios, pues tenemos que hacer un esfuerzo tal vez mayor para hacerlo en la mañana. Pero si no puede en la mañana, organícese y hágalo durante el día, pero no lo deje de hacer. Miren, la Biblia, hermano, nos menciona la historia del hombre rico y Lázaro. Esto es en Lucas 16. Nos habla que, de hecho, no dice ni siquiera el nombre del hombre rico, nomás dice el hombre rico o el rico. Dice, nunca buscó a Dios este hombre. Tenía lo mejor este hombre, se vestía de lo mejor, comía de lo mejor, vivía en una casa con muchos sirvientes y todos los días, dice la Biblia, que tenía fiesta. Todos los días tenía banquete este hombre rico, pero nunca buscaba a Dios. Y tirado en la puerta de la casa de este hombre, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto, dice la Biblia, de llagas, Lázaro. Y mientras estaba tendido en la puerta de la casa, él anhelaba comer las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. O sea, tenía hambre Lázaro, tenía necesidad. Y mientras él estaba ahí en la puerta esperando algo de misericordia por parte del hombre rico, dice que venían los perritos y le lamían las llagas a este hombre. Su situación era una condición muy triste, en total pobreza, en enfermedad, pero aún así Lázaro buscaba a Dios, anhelaba a Dios con todo su corazón, aún en medio de todo ese problema que él tenía, esa necesidad, esa desgracia se puede decir, porque estaba en pobreza, lo buscaba todo el tiempo y no se quejaba o le reclamaba a Dios. Solo le decía como David, Dios mío eres tú. Y la Biblia nos dice, hermano, que un día Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue llevado también, pero al Hades, que es el lugar de los muertos, nos dice la Biblia. El hombre rico estaba entre tormentos en el Hades y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro y le rogó a Abraham que permitiera a Lázaro mojar la punta de su dedo en agua y que se lo pusiera en su lengua para poderse refrescar, porque estaba siendo atormentado en una llama ardiente. Estaba siendo atormentado. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en vida tú recibiste bienes, todo lo que quisiste, y Lázaro recibió males. Y ahora tú estás atormentado y Lázaro consolado, está siendo consolado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y ninguno puede cruzar de un lado al otro. David y Lázaro, hermano, nos enseñan que en tiempos complicados, que en tiempos difíciles, en desiertos secos, áridos, sin agua, sin bienes materiales, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, debemos buscar a Dios con todo el corazón y sin condición. Y que el Señor nos consolará, como dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima. ¿Qué significa esto? Pues que Dios eliminará todo sufrimiento, todo dolor, toda muerte, toda tristeza, todo llanto, y seremos consolados por Él, por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Segunda cosa que nos enseña David en este Salmo 63, un cambio de enfoque. Salmo 63:2 nos dice, para ver tu poder y tu gloria
así como te he mirado en el santuario. Debemos aprender, hermano, a valorar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque al buscar a Dios, hermano, cambiamos nuestro enfoque. El enfoque es la forma o la manera en que vemos las cosas o las situaciones o los problemas o tenemos ideas y de cómo vamos a resolverlos o cómo vamos a tratar con estas situaciones y estos problemas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, nos dice David. Si ponemos, hermano, atención en este versículo, David no se está enfocando en lo que ha perdido, no se está enfocando en el palacio que dejó, no se está enfocando en las riquezas, no se está enfocando en los sirvientes que él tenía, porque él sabe que sigue teniendo a Dios con él, que no está solo, que Dios está con él. Lo más importante lo tiene, que es Dios en su vida. Y David, hermano, en lugar de querer ver nuevamente el palacio, en lugar de querer ver nuevamente su reino, él quiere ver la gloria de Dios. Para ver tu poder y tu gloria, le dice el Señor. No le dice, para ver mi palacio, cómo quedó. No, no, no. Está hablando del poder y la gloria del Señor. Dice, así como te he mirado en el santuario, Señor. Lo que David anhela con todo su corazón es la presencia de Dios en él. Todo lo demás no importa, solo la presencia de Dios en su vida. Hermano, cuando anhelamos la presencia de Dios, todo lo demás es nulo, todo lo demás lo tenemos por basura, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se revela en los momentos de dificultad. En los momentos difíciles es cuando Dios se muestra para con nosotros. Porque en los momentos cuando todo está bien, hermano, pues no tienes ese anhelo, esa necesidad, ese deseo. Estás a gusto, tengo todo bien, mis finanzas están bien, mi casa está bien, me siento bien, mi familia está bien. En cierta forma, ¿verdad? Dices, pero no ves la gloria de Dios en tu vida. Pero cuando pasa, hermano, un momento difícil, Dios se revela en tu vida. Así que no tengas miedo cuando pases momentos de dificultad, hermano, porque Dios se va a revelar en medio de esa dificultad. Amén. Como dice la Biblia, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Y a qué me refiero? Pues que no podemos evitar tener pensamientos de desánimo o negativos cuando estamos pasando por dificultades, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Y con la palabra de Dios podemos quitar todos esos pensamientos negativos. Amén. Mire, un día en una escuela había un director llamado Chapman. Este director llamado Chapman contó una historia. Él dice que un niño de la escuela llegó a clases, pero al bajar se cayó del autobús. El niño era un niño pequeño de estamos hablando de unos 7 años, 6 años. Se cayó del autobús al llegar a clases y se pegó en la cabeza y pues tuvieron que coserlo porque se abrió una herida pequeña, pero pues tuvieron que coserlo, ¿verdad? Y a la hora del recreo, este mismo niño se fue a jugar con sus amiguitos y al estar jugando se cayó otra vez y se quebró un diente y se lastimó, se abrió el labio. Bueno, ya para antes de salir por la tarde, este mismo niño estaba jugando en el salón con otro muchacho, otro niñito, se estaban aventando y se cayó y se lastimó un brazo. Ahí vamos más, ¿verdad? Primero se cayó cuando llegó y luego lo cosieron y luego se quebró el diente, se lastimó el labio y por último se quebró un brazo. A lo que el director dijo, ya estuvo bueno, dijo, voy a llevar a este niño a su casa, no le vaya a pasar algo peor. Ya fue mucho, ¿no? Y tomó al niño y lo subió en su auto y lo llevó a su casa.
Y cuando iban en el camino, el niño iba bien contento, sonriendo, y llevaba algo en la mano. Y le dice el director, oye, ¿por qué vienes tan contento? Dice, ¿qué cree, director? Que a la hora del recreo me encontré este billete de 20 pesos. Y luego le dice, ándale, ¿te lo encontraste? Dice, sí, estaba tirado y me lo encontré, y se lo guardó en la bolsa. Y le dice, fíjese que nunca me había encontrado nada, y menos un billete de 20 pesos. Y el niño sonrió y voltea y le dice, muy emocionado al director, este es el mejor día de mi vida. Y el director voltea y dice, ay muchacho, pues si un diente todo quebrado y cosido, dice, y es el mejor día de tu vida. Fíjese, el niño tuvo un cambio de enfoque. Y todo lo malo que le había sucedido, todo lo malo que le había pasado, al encontrar el billete fue cambiado en su interior. Hermano, necesitamos un cambio de enfoque nosotros también. Tal vez nosotros no nos hemos encontrado un billete de 20 pesos, pero hemos encontrado al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Tuvimos un encuentro con Él. Y Él te dice, como dice Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Hermano, al buscar a Dios, tu enfoque cambia. Busquemos al Señor, hermano, para que nuestro enfoque cambie, porque nuestra confianza está en el Señor. Tercera cosa que aprendemos, hermano, del Salmo 63. Y se encuentra en el versículo 3 y 4. Y dice que produce alabanza y acciones de gracias. Vamos a leer el versículo 3. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Fíjese, aún en medio del dolor, aún en medio del desierto, aún en medio de la dificultad, David seguía alabando y adorando al Señor. Hay personas, hermano, que en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio del dolor, de la enfermedad, ya no quieren buscar a Dios, y mucho menos ir a la iglesia, mucho menos cantar a Dios, agradecerle. Pero David nos enseña, hermano, que si está algo mal en nuestra vida, alabemos al Señor, le demos gracias a Él. Si hay problemas, adoremos al Señor. Si hay dificultades, dice, levanta tus manos al cielo y da gracias. Porque hay veces, hermano, que uno no entiende lo que Dios está haciendo. Uno quisiera entender todo lo que sucede alrededor nuestro y decir, me pasó esto porque Dios está haciendo esto. Pero no es así. No sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso es mejor alabar a Dios. David lo entendía. Él alababa a Dios en medio del desierto, en medio de todo el reino que le fue quitado, descalzo, ahí sediento, estaba alabando a Dios. Hay veces, hermano, que Dios va a operar en nuestras vidas y no vamos a saber qué es lo que Él va a hacer, qué es lo que va a suceder. Uno quisiera, como las novelas o las historias, saber el final de lo que va a pasar en nuestra vida, de la situación que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Quisieras decir, yo me voy a ir al final para saber en qué queda esto, ¿verdad? Pero recordemos algo, hermano. Abraham alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría a ser padre de multitudes, porque él ya era un hombre viejo. Y él alababa a Dios. David alababa a Dios en el desierto, aunque no entendía porque ya no estaba en su palacio. Los israelitas, dice la Biblia, que dieron 7 vueltas y alabaron con un grito fuerte, aunque no entendían cómo caería el muro de Jericó. Nosotros también, hermano, comencemos a alabar a Dios en nuestra vida. Démosle gracias
aunque no entendamos lo que está pasando, recuerda que Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Y no estás solo. Y por último, hermano, la última cosa que vamos a ver hoy, que nos enseña el Salmo 63, es: buscar al Señor me sostiene. Y nos vamos a ir al Salmo, a los versículos 7 y 8, donde nos dice: porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermano, como humanos que somos, tenemos límites. Nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo en la tierra, todo está limitado. Algún día ya no estaremos aquí. Pero tenemos a un Dios que es infinito, eterno, que es poderoso. Fíjese, las cosas de este mundo son temporales, son vanas. Y en lugar de ayudarnos, las cosas que hay aquí en la tierra nos decepcionan, nos dejan más vacíos y más cansados a veces. Pero la diestra de Dios dice que nos sostiene. Porque Dios, hermano, cuando te da, no te da sobras. Dios te da generosamente, porque Él es todopoderoso. ¿Tú puedes creer que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Puedes creer que Él te va a dar generosamente? Que su diestra te sostiene. Tal vez te vas a preguntar qué va a pasar en esta situación que estoy viviendo, en este cambio que hay en mi vida, en mi salud, en mi trabajo, en mis situaciones económicas. Pues la verdad no lo sabemos, hermano, no sabemos qué va a suceder. Pero lo que sí sabemos es que su diestra nos sostiene. Amén. La diestra del Señor nos sostiene, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio. Envía un SOS al cielo, hermano. Busca a Dios, busca al Señor. Cuando dice que su diestra nos sostiene, hermano, significa que el poder del Señor, su autoridad, su amor, su protección, su misericordia, su bendición, nos persigue y nos alcanza todos los días de nuestra vida. Fíjese, anteriormente, hermano, una persona de alto rango que ponía a alguien a su lado derecho significaba que le daba el mismo nivel que él tenía, el mismo poder, la misma autoridad que lo que él mismo tenía. Entonces, si alguien de alto rango se veía un capitán y tenía a alguien en un lado, del lado derecho, decían: él es otro capitán. Él es otra persona de respeto que tiene la misma autoridad que el capitán. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19, así: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Busquemos al Señor, hermano, porque su diestra nos sostiene. La mano derecha, hermano, también era la primer mano con la que los patriarcas bendecían a sus hijos. Su diestra nos sostiene. Aleluya.
Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Y mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.